Por aquel tiempo iba Jesús un sábado por los sembrados. Sus discípulos tenían hambre y comenzaron a cortar espigas y a comerlas. Los fariseos, al verlo, le dijeron: «Mira, tus discípulos hacen lo que no está permitido hacer en sábado». Él les respondió: «¿No han leído lo que hizo David cuando él y los suyos tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, de los que no estaba permitido comer ni a él ni a los suyos, sino solo a los sacerdotes. ¿O no ha leído en la ley que en día de sábado los sacerdotes en el templo quebrantan el sábado y no son culpables? Pues yo les digo que hay aquí algo más grande que el templo. Si hubieran comprendido qué quiere decir misericordia quiero y no sacrificios, no condenarían a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado». Te agradezco, Jesús, que cada vez que me acerco a ti con hambre, con ansias de alimentar la vida, tú desbordas con alimento verdadero. Ayúdame, Señor, a no quedarme en la superficialidad de tu palabra, sino a explorar en la profundidad para hacer tu voluntad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Buenos días para todos. Les saluda Liliana Ortiz desde la ciudad de Bogotá. El día de hoy estamos meditando Mateo 12 del 1 al 8. Mateo 12 del 1 al 8. Y yo he titulado estas pautas «Hay aquí algo más grande». Más adelante pues explico por qué he titulado estas pautas de esta manera, pero me sitúo en esa composición del lugar. Jesús está en un sábado, va por los sembrados disfrutando quizás de la naturaleza, quizás también con ganas de ir a descansar al lado de los discípulos, con tanto que han hecho: curar enfermos, meditar la palabra, anunciar a las gentes, caminar de un lado a otro. Les ha quedado poco tiempo para comer. Y en los sembradíos hay trigo. Abren las espigas y comen. Jesús había anunciado en unos pasajes antes las críticas y las persecuciones de las que sería objeto. Sabe que lo están observando, sabe que hay un grupo de gente que aprovechará cualquier situación y cualquier circunstancia para criticarlo. Pero él, sabiendo eso, también aprovecha la crítica para evangelizar, para anunciar una buena noticia distinta a la que han escuchado todos los pueblos precedentes a él. Y lo primero que quiero resaltar en esta lectura es que ante el hambre del ser humano, Dios no escatima. El hambre, tanto física como espiritual, y me refiero a las dos justamente porque es una situación que no perdona, sea sábado, sea domingo o lunes, cuando se experimenta, el cuerpo o la mente, el corazón reclaman alimento y lo ponen a uno en esa urgencia de recibir el nutriente, el alimento del corazón o el alimento material que necesita. Tanto el hambre física como el hambre espiritual nos ponen en urgencia entonces de recibir. Y Dios ante la una y la otra reacciona igual, no escatima. Mueve corazones, mueve voluntad, mueve lo que sea para que el ser humano tenga alimento suficiente y rebosante. Sin embargo, la mezquindad del ser humano ha llevado a que muchos tengan hambre, tanto física como espiritual. Nuestra inconsciencia puede llevar a muchos al hambre permanente y, en consecuencia, a la muerte física o a la muerte espiritual. Pero yo en esta lectura me daba cuenta que Jesús no es como nosotros. Jesús dice: vengo a que tengan vida y la tengan en abundancia. Vida en abundancia en todo sentido, material y física. Nuestra mirada superficial muchas veces se queda en el cumplimiento de las normas, como les pasa a estas personas con las que se encuentra Jesús,
y que la están criticando y que lo están criticando permanentemente. El cumplimiento de las normas, y parece como un coloquial eso de cumplimiento, cumplimiento, Jesús va más allá del cumplimiento, va a la profundidad de la norma, y esto conecta con lo segundo que yo quisiera resaltar. Jesús siempre encuentra el sentido profundo de la norma. Yo soy ingeniera, pero vivo y trabajo con muchos abogados, y ellos me han enseñado que cuando uno analiza una norma, estudia una norma, hay que encontrar algo que ellos llaman el espíritu del legislador, que no es más que de alguna forma buscar el sentido profundo de por qué se hizo esa norma. Y yo, digamos, analizando muchas en mi trabajo, yo lo que encuentro es que en general, cuando se propone una norma, es porque se busca resolver un problema de convivencia, un problema de injusticia, un problema, ¿sí? Y Jesús es experto precisamente en ello, y por eso es capaz de transformar su entorno. ¿No han leído que David se comió el pan de la ofrenda que solo estaba permitido comer a los sacerdotes? ¿O no han leído que según una necesidad los sacerdotes han quebrantado el sábado? Para aquellos a quienes les encantan las normas y que la gente cumpla normas, pues el sentido profundo, el espíritu de una norma, justamente es vivir mejor. El espíritu de la norma es vivir en abundancia, mejorar la calidad de vida de los seres humanos. Entonces el propósito de una norma no es el cumplimiento, no es aconductar, no es seguir una serie de cosas, no es seguir, ¿sí? Y no es obedecer, es vivir mejor, es vivir con calidad de vida. Y es por eso que Jesús les dice eso con lo que yo he titulado mis pautas y que quiero resaltar como tercer punto. Hay aquí algo más grande. Con la vida de Jesús hay algo más grande. Con la norma hay algo más grande, hay algo más grande detrás de esa norma. Y es que misericordia quiero y no sacrificios. Antes que el sacrificio, antes que la abnegación, antes que la renuncia, Jesús entonces nos pide misericordia. Qué sencillo, pero qué profundo también. Misericordia, la palabra misericordia, a mí me gusta mucho encontrarle sentido a las palabras. Misericordia viene del latín misere, que significa miseria, necesidad, de cor cordis, que significa corazón, y de la partícula ia, que significa hacia los demás. Entonces, misericordia significa tener un corazón solidario con aquellos que tienen necesidad. Qué bonito también, qué profundo. Entonces, eso que Jesús dice, hay aquí algo más grande delante de ustedes, justamente es, hay aquí en este corazón, en esta vida, misericordia suficiente para los demás. Mi corazón es un corazón solidario con aquellos que tienen necesidad. Y ojalá ustedes también lo sean. Es como que les parece decir Jesús a estos que lo critican. Estos tienen necesidad de comer, han patoneado conmigo por toda Galilea, han recorrido estos caminos, han curado enfermos, han estado presentes para atender las necesidades de quienes se lo piden. Seamos solidarios en este momento con ellos. Tienen hambre. ¿Y quién tiene necesidad estos días a mi alrededor? Esa era una de las preguntas que yo me hacía. Y claramente a veces se pueden hacer cosas ordinarias como también se pueden hacer cosas extraordinarias. Y dentro de las cosas ordinarias y también que al mismo tiempo se conciben como extraordinarias, pasó algo en nuestra oficina en estos días. Hace un año tenemos una persona con discapacidad auditiva en nuestro trabajo, y esta persona, digamos, tiene un aparato, oye un poquito por ese aparato, pero ha aprendido a leer los labios. Es una persona muy dispuesta, muy colaboradora, muy inteligente, muy capaz.
pero se había quedado muchos años sin trabajo justamente por esta discapacidad, porque digamos, no es fácil para una persona con esta situación conseguir trabajo. Y había acumulado más o menos unas 15 deudas y entonces alguno de los compañeros, hablando con él, se dio cuenta que ya las había pagado, que estaba reportado, porque él le manifestó que quería conseguir su casita, pero que no le daban préstamo ni nada, justamente porque como está de alguna forma, tenía esos reportes, entonces todos nos aprestamos a mirar y conseguimos que de esas 15 deudas quedaran 3. Y de las 3 hicimos una vaca colectiva para que queden ceros, y también alguien le enseñó de finanzas personales. Pero a mí me impactó mucho, más allá del tema, cómo toda esa situación de mi compañero movió los corazones para que se le brindara calidad de vida a una persona y a una familia, porque él tiene su esposa y sus 3 hijas, y de alguna manera viviera mejor. Y yo pensaba si fuéramos igual de solidarios para la vida de Dios, si nuestra urgencia permanente estuviera acompañando a las personas que necesitan de nuestra oración, de nuestra mano amiga, de compartir incluso nuestros bienes materiales. A veces me quedo en mi pequeño planeta, y eso es algo en lo que le tengo que pedir perdón a Dios, justamente porque uno se queda como el principito en su pequeño planeta resolviendo sus pequeños problemas y no apresta su corazón a hacer un corazón solidario para quienes lo necesitan, como Jesús. Y misericordia quiero, Liliana, no tus sacrificios, es un mensaje que me queda, porque la vida sacrificada no tiene sentido si no hay solidaridad con quien lo necesita. Entonces los invito a que nos quedemos con este Jesús misericordioso, atento, pedagogo, en este rato de oración, y que eso nos mueva en la vida de la semana, del fin de semana, a vivir en modo solidaridad por los otros, a tener un corazón solidario con los demás. Les deseo un feliz fin de semana, un buen provecho en la oración.